Bueno, buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas esta mañana a esta actividad que es la presentación de la investigación que realizaron Antulio Rosales, Manuel Sutherland y Benedict Bull sobre la economía política del bodegón, que es el título que nosotros le hemos dado, pero que es eso, ¿no? Es básicamente un trabajo de investigación un poco para caracterizar este fenómeno que los venezolanos hemos visto emerger en el contexto de la peor crisis de la historia económica del país y que sin embargo, bueno, despuntan a lo largo y ancho del territorio nacional como un nuevo sector emergente de la economía, ¿no? Yo no me voy a extender demasiado, quisiera darle la palabra a la señora Catarina Wegner para que haga un saludo de la actividad y enseguida entonces darle la palabra a Manuel, que entiendo va a ser el primero que va a iniciar la sesión. Entonces, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? Te ¿Sí? escuchamos, ¿Se Cata. puede escuchar? Muy bien. Entonces, yo soy la directora de la Fundación Friedrich Ebert aquí en Venezuela, en Caracas, y en esta función les saludo muy cordialmente. Un saludo especial a Europa, a Antulio Rosales y a Benedicte Bull en Oslo, en el norte del continente. Saludos al frío. Oslo es súper bello. He visitado el año pasado, pero tengo que admitir que yo prefiero las temperaturas en Caracas. Y además, en la relación con la comida, algo muy importante para mí, no me falta nada aquí, ¿no? Soy droga adicta de chocolate y desde mi juventud de Nutella. Y eso es ningún problema aquí. Me voy al bodegón y ya. Aquí está. Eso es la prueba, ¿no? Yo soy cliente de esta institución. ¿Y de dónde viene este Nutella? Adivinar. ¿Alguien tiene una idea de dónde? ¿No? Entonces, a ver si puede ver. Viene de Canadá. ¿Importado por quién? Los Estados Unidos. Pero Ferrero y Nutella es italiano, por favor. Y les juro, el sabor de este Nutella es exactamente lo mismo que en Alemania, en Italia, en Gringolandia, no sé. Es como Coca-Cola, los papas fritas y el cheeseburger de McDonald's. Entonces, expats como yo, entonces gente que vive permanente en otro país, que es su país de origen, todo tranquilo, puede sentarse como en su tierra, casi en todas ciudades del mundo. Y ahí hay unas contradicciones, muchos, yo pienso en 4, ¿no? Entonces me voy muy lejos de mi país de origen, pero como las mismas cosas como ella. Hay unas sanciones muy fuertes de los Estados Unidos en contra de Venezuela, pero Nutella van a importar. Hay hambre en Venezuela, mucha gente, ¿no? Tiene hambre. Y tenemos la superabundancia de los bodegones. Yo quiero comprar productos importados. No lo quiero. Si no quiero comprar productos importados. Si quiero apoyar la producción nacional, muchas veces es mucho más caro que los productos importados o no hay, como manzanas, por ejemplo, ¿no? Las manzanas vienen del extranjero y se pueden comprar también en el bodegón. Entonces, Nutella y los bodegones son un símbolo de la economía bolivariana. Unos pocos se pueden comprar casi todo y el resto nada. Eso es el socialismo del siglo XXI.
Me quedo aquí y dejo las palabras a nuestros expertos científicos. Muchas gracias a ustedes por su participación, especialmente a Manuel Sutherland. Este evento es su iniciativa. Muchas gracias a ustedes presentes por su tiempo y su interés. Y a mi equipo, Anaís, Nancy, Marlis y Javier, adelante. Gracias, Catarina. Bueno, entonces me dicen que hay un cambio en el orden de la presentación. Quiero darle la palabra entonces a Benedict Bull para que introduzca un poco el trabajo que hicieron. Benedict es profesora de Ciencia Política de la Universidad de Oslo, tiene una amplia experiencia trabajando temas vinculados con América Latina, cuestiones de desarrollo y ambiente, y bueno, es una de las autoras de este trabajo, así que bueno, Benedict, adelante, tienes 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos desde Oslo, que es soleado y muy caluroso el día de hoy, pero no es bastante rara vez que existe. A mí me gustaría solamente dar un poco el contexto. ¿Por qué hicimos este estudio? ¿Qué queremos hacer con eso? ¿Qué es el propósito? Porque eso es un pequeño estudio que queremos seguir haciendo este tipo de estudios y tenemos una idea de hacia dónde llegar con eso. Bueno, a mí me ha interesado Venezuela por muchos años. Yo fui la directora de la Red Noruega de Investigación sobre América Latina desde 2008 hasta el año pasado y muchas veces organizamos debates, etcétera, sobre Venezuela y siempre fue el gran dolor de cabeza porque causa controversias hasta en Noruega. Pero desde 2015 también fui directora de otra iniciativa universitaria que se llamaba Oslo Academy of Global Governance y bajo eso había, digamos, un eje de investigación llamada Democracia y Gobernanza Global. Y dentro de este marco, Antulio Rosales, que entonces trabajaba también en la Universidad de Oslo, armamos un proyecto sobre las transiciones en Venezuela. Lo que queríamos hacer fue investigar las transiciones como ya estaban en camino, no los que muchos soñaban o muchos todavía sueñan, pero los que sí viven. Y había una frustración, creo yo, con la economía, tanto la literatura de ciencias políticas que hablaba de cuán lejos se había alejado Venezuela de un ideal de una democracia liberal, inclusive una democracia iliberal, y también la literatura económica que seguía en alguna medida también tratando Venezuela como un experimento socialista en una economía rentista. Lo que nosotros observábamos, y me imagino que muchos de ustedes también, es dinámicas económicas que son básicamente capitalistas, pero de otro índole. No es el mismo tipo de capitalismo que uno puede observar en otros países. Y eso es lo que queríamos con este estudio y con otros trabajos que hemos hecho, empezar a entender qué tipo de capitalismo es emergente. Antulio y yo editamos un número especial de una revista el año pasado, la revista de estudios latinoamericanos y europeos de latinoamericanos y caribeños, RLAX, donde empezamos a tocar algunos de estos temas. Sobre todo trabajábamos un poco de el impacto de las sanciones y no el impacto en la producción petrolera, las cifras generales macroeconómicas, que sí son súper importantes, pero lo que nosotros queríamos ver fue más como cómo cambian las diferentes prácticas económicas en diferentes sectores, más al nivel micro que al nivel macro. No soy economista, como también Anaís enfatizó en el inicio. Yo trabajo más en el campo de la economía política, donde el propósito es entender cómo, quiénes controlan los procesos económicos,
quienes deciden la distribución, cuáles recursos son valiosos en este control, si son las armas, leyes o capital, y muchas otras cosas. También cabe mencionar que yo he trabajado más, mi investigación ha sido más en otras partes de América Latina, sobre todo Centroamérica, y cuando uno estudia países como Honduras, es difícil solamente enfocarse en la economía formal, porque casi todo, digamos, sucede en la economía informal y a veces también criminal, pero eso es otra cosa. Entonces, es lo que pretendemos hacer con una serie de estudios es empezar a armar otra forma de entender lo que sucede en la economía venezolana. Obviamente, hay un problema grave de falta de datos oficiales. Ustedes todos lo conocen muy bien, me imagino. Para Antulio y yo, otro problema este último año ha sido de que es imposible viajar a Venezuela, por lo menos nosotros no somos permitidos viajar sin quedarnos en cuarentena y muchos otros líos por el tema de pandemia. Pero entonces ha sido una gran suerte para nosotros poder trabajar con Manuel Sutherland y el CIFO, que tiene un equipo que ha empezado a hacer algunos estudios muy como concretos en sectores, en dos sectores, inicialmente este de bodegones y también un estudio en el sector minero, en la minería, que también hemos publicado ya algunos artículos más como cortos, más de ciencia popular, y estamos ahora trabajando en incluir todos estos datos del trabajo de campo en publicaciones académicas y va a resultar en un libro, ojalá que en el futuro próximo. Bueno, y las preguntas que planteamos es cómo funcionan, pero qué tipo de moneda usan en el sector, cuál es la ganancia, quiénes son los actores principales, pero también queremos entender qué tipo de desigualdades producen este tipo de como fenómenos económicos y en qué medida producen nuevas élites. Entonces lo que vamos a presentar ahora es el primer paso en lo que pensamos y esperamos que será un proyecto más como amplio y que nos puede permitir sacar algunas conclusiones más generales. Con eso voy a dar la palabra a Manuel, que va a presentar, digamos, la metodología y el trabajo que han hecho. Gracias, Benedict. Bueno, quiero darle la palabra entonces a Manuel Sutherland, que es un gran amigo de la casa, economista. Ha dedicado los últimos años de su trabajo sobre todo a analizar la cuestión salarial, de los ingresos de los trabajadores. Es una parte importante de las cosas que hemos podido compartir del trabajo de Manuel, así que bueno, estamos ansiosas por ver su presentación, los resultados de este trabajo que no habíamos tenido la oportunidad de ver, digamos, de esta manera. Así que adelante, Manuel, tienes 2 minutos. Tienes tu micrófono muteado. Ahora, ¿ya me oyen? Sí. Perfecto, voy a compartir pantalla o tú lo haces por mí. ¿Tú las pasas por mí? Yo lo hice, pero si prefieres te nombro anfitrión más bien entonces y tú puedes llevar el ritmo de la presentación, ¿te parece? Bueno, perfecto. Listo, ya la puedes compartir, Manuel. Ok. Ahora, acá está. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve bien? Ahora sí. Muy bien. Voy a ponerlo en pantalla completa.
Bueno, lo primero que todo es darle las gracias al ILDIS por la oportunidad de compartir este estudio. Segundo, darle las gracias a mi amigo Antulio Rosales por todo lo que ha hecho para que esto salga. Y lo tercero es agradecer siempre a la doctora Benedict Bull, que ha sido el principal soporte para que este estudio pueda salir, su guía, su dirección, y su apoyo ha sido completamente indispensable para que esto pueda desarrollarse. Este estudio de campo, lo que vamos a presentar hoy es una pequeña parte del mismo. Es un estudio bastante amplio, tiene también otras aristas que hoy no vamos a ver por cuestiones de tiempo, pero yo creo que en la presentación de hoy vamos a mostrar los datos más puntuales de todo lo que hemos ido investigando. Y bueno, al final Antulio creo que puede dar un buen resumen o compendio o síntesis de análisis de lo que hemos venido trabajando. Entonces vamos a hacer un breve resumen de la ficha técnica. La ficha técnica está en la página web del CIFO, pero hoy solamente vamos a ver una lámina, ¿no?, de ficha técnica. Lo primero es que se entrevistaron a 81 bodegones y más de 103 consumidores de bodegones. Lo segundo es que el estimado del universo de bodegones, como los conocemos actualmente, es de 613. La muestra fue más o menos un 12% de su universo estimado y el nivel de confianza del estudio es 90%. Estuvimos en 5 estados más Distrito Capital y las entrevistas se hicieron de manera personal. Estuvimos trabajando más de 15 personas, aparte de la dirección de Antulio y de la doctora Benedict. Ahora, el Bolívar desaparece, contexto monetario y violación de los derechos económicos, sociales y culturales como parte del sistema universal de derechos humanos. En Venezuela, en el año 2011, tenía un equivalente de $1.600 por habitante como liquidez monetaria en bolívares. Eso quiere decir que por cada venezolano, la cantidad de bolívares disponible que había como liquidez era $1.600. Para el 9 de abril, la última disponible en Banco Central, nos encontramos que apenas hay $13 por habitante. $13 por habitante de liquidez monetaria es una caída de más del 99%, evidentemente, y eso nos da a entender que no hay medios de pago suficientes para que la población pueda adquirir las mercancías que necesita. Hay muchas personas que, por ejemplo, utilizan transporte público, que quieren comprar cosas pequeñas como una harina de maíz o una harina de trigo y no pueden porque simplemente no hay medios de pago para hacerlo. Si nosotros comparamos la liquidez monetaria per cápita con la de otros países en América Latina, nos estamos dando cuenta que Chile tiene $5.286 por habitante, Colombia, nuestro vecino, tiene 3.000 y Venezuela apenas tiene $16 por habitante. Esta medición se hizo con data de el Banco Mundial y por eso hay una pequeña divergencia entre el 16 que ellos consideran para Venezuela en la medición y el 14 que nosotros sacamos de la última medición disponible de Banco Central. Es evidente que la desaparición del bolívar es lo que impulsa a un proceso de dolarización informal, anárquica, que lamentablemente tiene enormes problemas. Si nosotros vemos la cantidad de efectivo disponible por la población, apenas estamos en los $0,32 por habitante. En el 2009, un año después de la reconversión monetaria, nosotros teníamos $173 como cantidad de bolívares en efectivo. Es decir, la cantidad de bolívares dividida sobre el tipo de cambio paralelo del 2009 era $173 por habitante lo que había en efectivo, en cash, en billetes y monedas. Ahora solamente hay $0,32 en bolívares. Esa es la fecha 15 de marzo, un poco anterior a la última
ampliación del cono monetario, pero esa última ampliación del cono monetario todavía no tiene la data precisa de los billetes de 1.000.000, 500.000 y 200.000 que están saliendo al campo. Lo que vemos acá es algo que parece un poco artístico, es un poco artístico, son muchos artistas venezolanos que han utilizado nuestros billetes para hacer dibujos, también hay artesanos que utilizan nuestros billetes para hacer carteras, para hacer manteles, para hacer diversa artesanía. Esto nos puede resultar un poco gracioso, pero el problema es que, por ejemplo, el billete de 100 bolívares que ustedes ven ahí con la cara de alguien con una ametralladora, ese billete costó 0,10 centavos de dólar y se produjeron casi 7.000 millones de piezas de billetes de 100. Eso indica que hemos tenido una pérdida de 700 millones de dólares por la salida de circulación de ese billete de 100. 700 millones de dólares es más del 12% de nuestras reservas internacionales, solamente por una política monetaria que ha fallado en todo su amplio aspecto, ¿no? Algunas preguntas directamente desarrolladas en el estudio. ¿Cuánto tiempo tiene el bodegón abierto y funcionando? Más o menos el 80% de los bodegones tienen menos de 5 años de funcionamiento, por lo cual es bastante probable que el surgimiento del bodegón como fenómeno económico-social importante se deba alrededor del año 2015-2016, que fueron los años de peor escasez en Venezuela, donde había mucha gente que tenía dinero para comprar cosas y no podía, desde las cosas más simples hasta cosas un poco más elaboradas. Entonces el bodegón surge como una especie de respuesta. Es una respuesta elitista a las dificultades de la población en general para conseguir bienes que deberían estar disponibles. Es una respuesta fundamentalmente rentística, aunque la renta ya en el 2015 prácticamente no existía, pero ese es otro asunto importante, ¿no? La destrucción de PDVSA hizo que gran parte de empresarios que vivían de la renta petrolera con negocios turbios como la apropiación de divisas preferenciales a través de Cadivi, SIDME, SICAT, CIMADI, etcétera, tuvieran que migrar al sector bodegonero, al sector de la importación de carne de wagyu, de langosta y también la importación de harina de maíz mexicana. Ahora, los dueños tienen experiencias previas en el sector de bodegón. Cerca del 67% parecen no tener casi ninguna experiencia de gestión de bodegón o al menos menos de 5 años. La mayoría de estos locales son emprendidos por una nueva clase o una nueva subclase empresarial que estaba acostumbrada a hacer negocios fundamentalmente con el Estado y que está buscando ganancias muy rápidas. Eso de alguna manera explica por qué los bodegones tienen precios tan elevados. Hay mucha gente que en Holanda, en Suecia, dice que compra más barato que en Venezuela. Hay mucha gente que dice que va a las tiendas en Manhattan y hace mercados más económicos que en un bodegón. Y eso tiene que ver también con la falta de experiencia que tienen los bodegoneros, las ideas un poco extrañas de recuperar el capital en meses, y también tiene que ver con la costumbre de hacer negocios con importaciones, negocios estatales que ofrecen una ganancia muy grande y el negocio del comercio no. Pero bueno, eso lo vamos a profundizar un poco después. Aunque parezca mentira, la cantidad de bolívares que hay en la economía equivale evidentemente al 99% menos que en 2011, pero según el estudio, la mayoría de personas está usando en los bodegones bolívares, aunque eso hay que explicarlo. Los bolívares que se usan en los bodegones se usan porque no hay cambio de dólares. Entonces mucha gente que quiere comprar por ejemplo, algo que cuesta $1, $2, $3, $6, $7,
no puede comprarlo porque no hay billetes de 1, no hay billetes de 5 y a los bodegones les cuesta mucho devolver cambio. Hay algunas innovaciones en ese caso, pero lo que pudimos encontrar es que la mayoría de compras que se hacen en bodegones son compras pequeñas. Son compras menores a $20, $15, $10 y casi todas esas compras se realizan en bolívares. Evidentemente, si la compra pasa de $20, $25, la compra se realiza en divisas. Pero ¿qué es lo que sucede fundamentalmente acá? Que según la ley de Gresham, la moneda mala desplaza la moneda buena. Es decir, la gente prefiere deshacerse de los bolívares y ahorrar los dólares y no gastarlos inmediatamente. Entonces, por eso también cuando hay compras pequeñas, la gente prefiere usar bolívares y también en muchas compras la gente completa con bolívares compras de $60, $70, $71 para poder redondear toda la compra por la escasez de efectivo. De hecho, en Venezuela, en mercados populares como el de Katia, se está vendiendo efectivo. Una gente va con un billete de $20 completo y le dan 18 billetes de 1. Eso es algo bastante poco común en el mundo, es algo bastante extraño, pero los billetes de 1 y de 5 son muy escasos y se venden por arriba de su valor nominal. Ahora, ¿en qué moneda reciben el salario los trabajadores del bodegón? Según lo que pudimos encontrar, solo el 12% de los obreros recibe su salario en dólares o euros. La mayoría recibe bolívares y recibe bolívares que están relacionados con un acuerdo previo en el cual se llegó a cabo con el empleador, en donde, por ejemplo, se le dice, tú vas a ganar $50, pero esos $50 te los voy a pagar al cambio, te los voy a pagar en bolívares. Eso implica que la ley de Gresham otra vez hace que los dueños de bodegones traten de salir de la moneda mala, que en este caso es el bolívar, y traten de atesorar la moneda buena, que en este caso es el dólar estadounidense. Entonces, hace que generalmente paguen más dólares y euros que bolívares. Eso también nos da una muestra que la dolarización está un poquito más encerrada en las élites que en la población en general. Para ir cerrando, estamos viendo que el salario de las personas en los bodegones no es lo alto que parece. El 89% de los trabajadores gana menos de $60 mensuales y el 65% gana menos de $40 mensuales. Si nosotros comparamos eso con la canasta alimentaria que ofrece el Sendas, diríamos que el 89% de los trabajadores de bodegón cobra alrededor del 25% de la canasta alimentaria. Es decir, los salarios en los bodegones son abiertamente insuficientes para la adquisición de la canasta alimentaria. Eso aparece bastante claro en el estudio, aunque el salario en bodegones es alrededor de 30 veces más grande que el salario en la administración pública de Venezuela. Si añadimos el bono del transporte y la bolsa de comida adicional que en la mayoría del gobierno ofrecen, estaríamos hablando que aún así el salario ofrecido por bodegones es cerca de 20 veces más alto que el salario que reciben los trabajadores de la administración pública. Creo que tenemos que también pensar en la posibilidad de hacer un estudio sobre cómo viven las personas de la administración pública, qué hacen, cómo hacen, y también con los pensionados, porque la administración pública abarca cerca de 4 millones de empleados y puede abarcar cerca de 3 millones de pensionados. Los 4 millones de empleados ganan alrededor de 5, 6, 7, 8 dólares mensuales como salario, junto con un bono de alimentación, y los pensionados están ganando entre 1 y 2 dólares mensuales. Entonces creo que
un estudio importante que podríamos avanzar sería en ese sentido. Ahora, la última pregunta es, bueno, evidentemente que hay muchas más preguntas en el estudio, muchos más gráficos, hay cerca de 120 gráficos con lo que también trabajamos con la minería y las cosas que se trabajaron con las criptomonedas y el oro, etcétera, etcétera, pero para no hacer excesivamente largo y para terminar acá, antes que Anaís me amenace con algo punzo penetrante, diría que hicimos una pregunta de cierre para la encuesta de bodegones que le pregunta simplemente a los bodegoneros cuál es la moneda que usted considera más útil para la economía del país. Lamentablemente, un 16% solamente considera que el bolívar puede reconstruirse, que puede salvarse. Para Francisco Rodríguez, eso sería como una demostración de la necesidad de la dolarización por la falta de confianza de las personas, sobre todo de los comerciantes, en el bolívar, que ha sufrido devaluación tras devaluación tras devaluación. Y, por ejemplo, si nosotros le quitamos los 8 ceros que a su vez le quitaron en las reconversiones monetarias de 2008 y 2018, nosotros tendríamos que $1 a bolívares del año 2000 equivaldría a 333.000 millones de bolívares. Si nosotros le quitamos los 8 ceros que le quitó el Banco Central, eso es 333 con 14 ceros a la derecha, más o menos. Entonces, esa moneda, nuestro querido bolívar, ha sido sumamente devaluado, destruido. La gente no tiene confianza en el bolívar y tampoco hay posibilidades de una dolarización formal mientras no haya la posibilidad de un acuerdo con la Reserva Federal. Entonces las cuestiones están bastante complicadas en ese sentido y lamentablemente hay que seguir buscando soluciones intermedias en este caso. Bueno, los interesados en adquirir el estudio completo pueden comunicarse a nuestro correo. Igualmente les vamos a dejar a nuestros queridos amigos del ILDIS la presentación para que la puedan compartir, subir en todas las redes sociales que ellos tienen y para que podamos igualmente seguir conversando de estas cosas y de otras cosas que esperamos hacer de nuevo y esperamos coordinar con la doctora Bull, a quien insisto en agradecer su confianza y agradecer su gran dirección en la realización de este estudio. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ti, Manuel. No te preocupes, sabemos que tienes una compulsión por los gráficos, como los economistas en general, que se explican la vida con gráficos. Para mí es un gran gusto darle finalmente la palabra a Antulio Rosales. Es un gusto encontrarte aquí, pana, lo decíamos al inicio. Investigador, Antulio es politólogo, es profesor asistente de ciencia política en la Universidad de New Brunswick en Canadá y bueno, finalmente él va como a cerrar el análisis sobre este trabajo, bueno, un poco sobre esa perspectiva, ¿no? Sobre cuál es el análisis de las dinámicas en términos de relaciones políticas que este fenómeno de los bodegones podría expresar. Adelante, Antulio, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Nuevamente me sumo a agradecer al ILDIS por la oportunidad de tener este espacio para compartir con ustedes los resultados de una parte pequeña de los resultados de nuestro estudio, asimismo del análisis que estamos haciendo alrededor de las transformaciones a más largo plazo que se están llevando a cabo en la economía venezolana. Pero también, como decía Benedicte, relacionar estos cambios económicos también con nuevas dinámicas políticas que se están llevando a cabo, ¿no? Y tratando de entrelazar un poco los distintos efectos de cambios amplios de políticas como las sanciones, por ejemplo, y las decisiones que ha tomado el gobierno de Nicolás Maduro para enfrentar estas sanciones con cambios estructurales en la economía que han ido transformando dinámicas económicas en la vida cotidiana de las venezolanas y los venezolanos y han generado nuevos espacios
nuevos espacios económicos, pero también nuevos actores que han entrado a participar en ellos, ¿no? Entonces, esta breve intervención, yo quisiera conectar tres puntos que yo creo que son importantes del análisis, ¿no? Primero, conversar un poco sobre el asunto de las desigualdades que emergen y que podemos ver solamente una ventana a partir de estos datos, de estos estudios. Luego, conectar el tema de la desigualdad con los asuntos más amplios que tienen que ver con regulaciones, gobernanza y política pública. Y por último, pues obviamente conectar con los efectos políticos que esto tiene, ¿no? Para comenzar, yo creo que es más que evidente que la dinámica de los bodegones y la apertura de nuevos espacios de mercado que ha ido haciendo de forma arbitraria el gobierno de Nicolás Maduro está generando nuevas desigualdades. Esto es algo que es evidente para la población venezolana. Y queda patente en los resultados que estamos viendo acá, ¿no? Estas desigualdades no tienen que ver solamente, es importante por supuesto, el tema de los salarios, cómo son remunerados los trabajadores y las trabajadoras de estos negocios. Como explicaba Manuel, estamos hablando de unos acuerdos informales que se están dando entre trabajadores y dueños de negocios, en el que reciben remuneraciones en bolívares, que son equivalentes a cambios en dólares, que si bien es cierto, son mucho mejores que las remuneraciones que da el sector público y los pensionados, etc. Estamos hablando todavía de remuneraciones que en promedio apenas pueden mantener a un individuo en la línea de pobreza. Estamos hablando de una profunda depauperación del ingreso y de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras, aun cuando son mucho mejores que las remuneraciones que pueden obtener en el sector público, ¿no? Entonces, hay un asunto de capacidad de negociación que es difícil para los trabajadores, pero aún así, y aún más una desigualdad de ellos frente a los trabajadores que se mantienen en el sector público. Pero luego hay otra desigualdad que es importante rescatar y señalar, y es la desigualdad que tiene que ver con los actores económicos que participan. ¿Por qué? Porque vemos que pareciera que hay una nueva élite surgiendo que tiene capacidad de adquisición de permisos, de una posibilidad de tener permisos para importar sin el peso de arancelario tradicional, por un lado, y por otro lado, eso se contrasta con, y además parte de la evidencia son negocios nuevos, es decir, son un nuevo grupo político, un nuevo grupo económico que contrasta con los grupos tradicionales o con comercios medios, pequeños, que han tenido una historia en el país y que pareciera están cerrando o reciben el peso de la regulación estatal de una forma mucho mayor. Entonces ahí hay otra desigualdad que es importante ver, ¿no? Cómo estos negocios están recibiendo permisos para importar de forma libre y abierta, mientras que otros reciben pues unas restricciones importantísimas a su actividad económica. Ese es un punto que poco se conoce. Entonces lo que estamos viendo, y aquí pasamos al segundo punto, el tema más de la gobernanza y la regulación de la política pública, estamos viendo lo que nosotros hemos considerado una suerte de apertura económica arbitraria y de una forma neopatrimonial. Es decir, el Estado venezolano está haciendo unas reformas económicas, unos ajustes no ortodoxos, en los cuales escoge básicamente quiénes serían los ganadores y los perdedores de esas transformaciones. Es decir, existen unos grupos comerciales que pareciera estar perdiendo, mientras que otros están ganando. Y es muy difícil para la población, para las instituciones deliberativas del país, autoridades electas, etcétera, de saber, descifrar bajo qué criterios se toman esas decisiones. Es decir, bajo qué criterios el gobierno venezolano escoge a los ganadores y los perdedores de esta reestructuración económica que se está dando, ¿no? No es una discusión abierta, se está dando a cabo tras bastidores, ¿no? Y hay otro punto importante sobre el tema de regulación e informalidad. Pareciera que la economía venezolana se está rigiendo bajo lógicas informales. La dolarización, esa es una primera evidente dinámica de informalidad,
que no está siendo decretada de manera formal, está ocurriendo de manera espontánea, pero por otro lado se está expandiendo dinámicas de opacidad que han sido históricamente, han estado presentes en la formulación de política pública del Estado venezolano. No tenemos un presupuesto público que es discutido y aprobado por los cuerpos deliberativos democráticamente electos. Eso ya es una realidad. Pero esa opacidad está pasando ahora a los espacios económicos también, donde puede haber, es difícil saber cómo se están manejando los sistemas de contabilidad, de qué manera se declaran las ganancias de estos negocios y cómo el Estado puede o no generar ingresos impositivos a través de mecanismos tradicionales de regulación y de contabilidad. Ese es un gran punto que se mantiene también opaco para el conocimiento de las venezolanas y los venezolanos. Y que pareciera entonces transmitir una dinámica que ya era real y patente en el sector público, pero forma parte ahora del sector privado. Hay un punto ahí importante de lo que hablaba Manuel, cómo se hacen estos pagos, ¿no? Por ejemplo, una fracción importante de cómo se hacen estos pagos es a través de transferencias, ¿no? Transferencias vía Zelle, vía PayPal, etc. Estamos hablando de una fracción de la economía venezolana en la que no entran dólares realmente a circular en la economía, sino que están ocurriendo fuera del sistema financiero venezolano, ¿no? Ese tipo de realidades implica que no tenemos conciencia completa, no podemos medir realmente las dinámicas económicas que se están llevando a cabo en Venezuela. Es muy difícil conocerlo y ser capaces en última instancia de medirlo, y por ende del gobierno venezolano y el Estado venezolano de generar políticas públicas acorde, ¿no? De tener un presupuesto y de proveer servicios a cambio acorde con esas dinámicas. Ahora bien, para terminar, ¿cuáles son los efectos políticos de este tipo de aperturas que hemos llamado arbitrarias, pero que generan mecanismos de desigualdad y precarización importantes? Para nosotros es evidente que en primera instancia ha habido una consolidación autoritaria, ¿no? El régimen político que lidera Nicolás Maduro, y una de las formas de haberlo hecho ha sido logrando este tipo de aperturas de nuevos nichos de mercado que se regulan de manera ad hoc, en las que el gobierno premia a ciertos grupos económicos y castiga a otros. En el corto plazo ese ha sido el resultado. Es decir, las sanciones petroleras y las sanciones sectoriales que han venido de parte de Estados Unidos, en conjunto con años de mala praxis económica de la política pública del Estado venezolano, ha llegado a un punto de inflexión en el que el gobierno ha tenido que generar un ajuste no ortodoxo. Y ese ajuste no ortodoxo lo ha hecho con el objetivo de mantenerse en el poder, ¿no? Y de poder volver a llevar productos a los anaqueles, no asfixiar totalmente a la población, sino que permitir cierto desagüe de bienes de consumo, ¿no? Y eso ha sido exitoso, al menos en el corto plazo, ¿no? Pero ha tenido efectos de los cuales todavía no vamos a tener conciencia de cuáles serán las consecuencias últimas, ¿no? ¿Por qué? Porque se está empoderando a un sector nuevos sectores económicos, que potencialmente en la actualidad están aliados con el gobierno, pero que podrían ser agentes autónomos eventualmente, ¿no? Entonces, al mediano y largo plazo no sabemos cuál será la capacidad de acción de estos grupos que en este momento no tienen una regulación a la vista de la población, y que en todo caso están recibiendo importantes ganancias y que eventualmente podrán tener una suerte de contrapeso y tendrán, digamos, más que contrapeso, una influencia importante en la política. No sabemos cuál será esa influencia. Entonces yo creo que un poco para mirar al futuro los efectos políticos será cuál será la capacidad de esta nueva élite, cuál será la visión política de esta nueva élite en el futuro, es una gran interrogante. En este momento pareciera que estamos viendo una suerte de capitalismo neopatrimonial que es rapaz, que atrapa nuevas rentas de la población, etcétera, y que permiten aperturas comerciales desreguladas
pero de forma un poco arbitraria. No están necesariamente enmarcados en una gran transformación macroeconómica con ajustes fiscales generales, con un nuevo presupuesto, no. Son nichos de mercado que se están abriendo de forma acomodaticia por el Estado y que generan estas nuevas élites comerciales. Entonces lo voy a dejar hasta acá para que podamos escuchar los comentarios y conversar más en general en el grupo. Muchas gracias, Antulio. Bueno, habíamos puesto por el chat que quienes quisieran adelantar sus preguntas por escrito, pues las hicieran por el chat. Tenemos unas primeras 3. Y luego, bueno, quienes quieran tomar la palabra para hacer un planteamiento también puntual sobre la investigación y sobre lo que hemos estado discutiendo, pueden hacerlo hasta 2 minutos. Tenemos 2 preguntas de Francisco Javier Ruiz, que es parte de nuestro grupo de trabajo sobre transformación social ecológica, sociólogo también. Él pregunta, desde la experiencia de la recolección de datos a puerta de bodegón, a empleados, encargados, dueños, es decir, la pregunta es si pudieron entrevistar directamente a dueños, desde el punto de vista cualitativo, ¿cuál fue la receptividad para dar estas entrevistas? Porque, bueno, en Venezuela hay un estado de sospecha generalizado sobre todo, entonces que hay una pregunta concreta por, bueno, el acceso a la información desde el punto de vista cualitativo. Y luego una segunda pregunta, dice, a sabiendas de la economía destruida de Venezuela, ¿tienen algunos datos mínimamente consistentes o pudieron investigar sobre el origen de los fondos para la inversión de estos emprendimientos, la creación de estos establecimientos en el caso de los que eran nuevos? Y tenemos una pregunta más de Ligia Perdomo, periodista, también amiga de la casa, que pregunta si en el estudio pudieron determinar cuánto de la muestra es nuevo negocio. Creo que Manuel lo planteó, pero puedes profundizar un poco sobre eso y cuánto corresponde a locales que se reconvirtieron o se reinventaron para poder paliar la crisis. Tenemos esas 3 preguntas por ahora. No sé si alguien más quiere plantear quizás un par más para una primera ronda. ¿Tienen que hablar ahora o callar para siempre? Ok, bueno, yo digo que avancemos con estas 3 preguntas y luego si alguien quiere hacer algún planteamiento más. Ay, Omar, disculpa, no vi tu pregunta. Ya la ubico. Ah, aquí está, disculpa, Omar. Dice, no sé, hay datos de un número aproximado total del número de bodegones. ¿Cuál sería su proporción con respecto a tiendas tradicionales, sin contar que cada establecimiento tradicional tiene su pequeño bodegón adentro, con áreas dedicadas a los importados y hasta las ferreterías venden alimentos y chucherías importadas para escapar al cierre por las semanas radicales? Bueno, adelante, tienen la palabra, no sé, Manuel, supongo, o Benedict, no sé. Bueno, si quieres yo voy a responder algunas cosas muy puntualitas de la cuestión técnica, ¿no? Lo primero, ¿cuántos tipos de establecimiento, o diríamos que el universo se calculó en 613? Eso fue una estimación de acuerdo a lo que trabajaron 2 empresas consultoras. Era algo que hizo Ecoanalítica y algo que también trabajó una gente, creo que del New York Times. Hicieron algunas estimaciones por una localización pequeña y nosotros hicimos una, por decirlo así, una extrapolación para hacer el cálculo de este tipo de nuevos bodegones o nuevas tiendas donde las cosas normales se venden como si fueran cosas de lujo, ¿no? Lo segundo, si hay alguna proporción sobre las bodegones como tal y las tiendas tradicionales, eso no lo hemos calculado y es bastante difícil. Te diría que el último censo de establecimientos comerciales hablaba de alrededor de 90.000, 95.000 establecimientos comerciales que venden de todas las mercancías, pero claro, eso aparte, o sea, a nivel nacional, es una encuesta que la última que recuerdo es 2008, algo así. Hay muchas cosas que no se han publicado en Venezuela desde 2004, como es el 4.º censo industrial. Hay otras cosas que no se han publicado desde 2008, como la encuesta nacional
de presupuesto familiar, y la encuesta sobre comercios y ese tipo de cosas. Lo que decía Consecomercio en ese caso es que probablemente han cerrado cerca del 80% de esos establecimientos. Entonces estaríamos hablando de que es probable que sean 20.000 establecimientos los que estén de alguna manera avanti, según la encuesta vieja y según los datos extrapolados. Ahora, eh, hay muchos bodegones que son bodegones virtuales. La mayoría de gente que tiene Instagram puede ver que hay un montón de bodegones en Venezuela que te ofrecen mercancías en tu Instagram y no tienen sede física. Te dicen, vamos a vernos en una estación de servicio, vamos a vernos en una arepera, pásame el dinero por acá, por allá. Hay un montón de establecimientos que son relativamente ilegales, relativamente piratas, y donde se consiguen cosas a buen precio. Esto también afecta mucho la capacidad de tributación del Estado, a la capacidad de fiscalización del Estado y a la capacidad de controles. Algo que no hablamos de los bodegones es que en la mayoría de los casos hacen importaciones door to door. Es decir, hay importaciones que ni siquiera se nacionalizan los productos, sino simplemente se importan como si estuvieras comprando algo de Amazon, que vale menos de $100, ni siquiera lo nacionalizan y te lo envían a tu casa. Eso implica que se saltan muchas medidas fitosanitarias, medidas sanitarias, medidas de control, y hay muchas cosas que están llegando con fechas de caducidad cercanas y que se están comprando con descuentos extraños, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas personas que, y me ha pasado, que han comprado cosas que están en mal estado porque hay bodegones que están aprovechándose de precios bajos en Miami, en Panamá, de mercancías que están a punto de salir. Eso es otro punto importante. Sobre las preguntas de mi querido hermano Francisco Javier, eh, hay dos cosas, ¿no? El dueño nunca está en el bodegón, eso. Y si está, está detrás de bastidores. Siempre nos atendieron encargados, ¿no? Encargados que dirigen el bodegón. Lo segundo, la receptividad del bodegón fue un poco extraña, ¿no? A nivel del interior fueron bastante más receptivos que a nivel de Caracas, salvo en la frontera, donde lamentablemente no pudimos ni siquiera encuestar. Las cosas que teníamos planeado para hacer en Táchira, para hacer en el sur del país, no se pudieron hacer porque hay bastantes mafias armadas que están detrás de ese tipo de establecimientos y no en todos, evidentemente, pero en algunos hubo una total negación a dar ninguna información. En Aragua, en Cagua, y también en una parte de Aragua que es cercana a una cárcel, también hubo bastante negativa a responder cualquier pregunta, porque hay muchos secuestros, hay mucha inseguridad y muchas de las compañeras que estaban haciendo ese trabajo fueron rechazadas violentamente por algunos bodegoneros, ¿no? Aún así se hizo todo lo que se pudo y se recogió una muestra que consideramos estadísticamente significativa. Ahora, ¿cuáles son los locales que se reinventaron y cuáles son los locales que cambiaron? No lo sabemos. Eso sería un estudio ya distinto. Lo que sí es que hay locales, por ejemplo, el taller mecánico que atiende mi carro vendía Nutella también. Tenía una esquina donde vendía Nutella y vendía Snickers y Milky Way. Y yo le decía, ¿pero qué hace? Entonces, no, pero es que con los cierres, la pandemia, esto, lo otro, cómprame un Milky Way, algo así. Esos no son bodegones, pero sí son parte de una masificación donde zapaterías venden harina pan, donde tiendas de electrodomésticos venden harina de trigo. Pero bueno, eso también tiene que ver con que el gobierno permite la apertura de locales que vendan comida. Entonces, tiendas que no venden comida para poder abrir en cuarentena, digamos, en el último año de la cuarentena. Listo, gracias.
Estás muteada. Has estado muteada todo el Perdón. tiempo. Quisiera leer una pregunta más de Omar Lugo, también amigo de nuestra casa, director del Estímulo. Él pregunta qué efectos podría tener a largo plazo para la economía venezolana este absoluto privilegio que se le da a los bienes importados de todo tipo, más allá de los bodegones por encima de la producción interna. Y antes de darle la palabra al profesor Rodrigo Cabezas, exministro de Finanzas, también miembro de nuestro Observatorio de Economía, quisiera conectar esto un poco con lo que vimos ayer en Venezuela sobre la presentación en una comisión presidencial de la Ley de Zonas Económicas Especiales. La transmisión duró cerca de 2 horas y las palabras en las que más se insistieron, así además, fue mano de obra barata, el incentivo de la mano de obra barata y incentivos fiscales. ¿Cómo uno puede conectar la experiencia de la expansión de bodegones como una prueba, como un ensayo de pronto no deliberado de lo que podía representar el incentivo a una mano de obra que sigue estando muy por debajo del promedio, pero que está mucho mejor que el que no tiene un ingreso en dólares, ¿no? Entonces, bueno, un poco conectar para los tres sería la pregunta, ¿no? Esta experiencia de los bodegones, si podría ser un ensayo, una prueba de lo que ya se pasa a otros sectores que no son comerciales con este ejercicio de las zonas económicas especiales, en donde eso, el tema de los incentivos con los ingresos y los incentivos fiscales es como, es mucho de lo que está en el centro de la oferta. Profe, bienvenido, tiene la palabra. Puede Hola, desmutear gracias. su micrófono. Hola, gracias. Me sorprendiste. Te estaba oyendo con atención, pero no pensé que me tocaba ahorita. Gracias, gracias. Mira, la primera consideración que debo hacer es que siento la obligación de esta investigación. Es un nicho de investigación interesante. Está en el ambiente, pero nadie se había acercado un poco desde el punto de vista metodológico, a acercarse en términos de cognoscitivo a este tema de los bodegones en nuestro país de los últimos 3, 4 años. Yo tengo breves, muy rápidas consideraciones, felicitándoles porque nos ha hecho pensar y algunas cosas que teníamos en nuestra reflexión la ha reforzado esta presentación de los dos compañeros investigadores a los que felicito. En primer lugar, sin ningún lugar a dudas, los bodegones expresan como actividad comercial el surgimiento de una élite absoluta y totalmente ligada a los actores políticos de gobierno. En el caso del Zulia, que los conozco, sé que los 4 o 5 principales bodegones, todos están asociados a la élite política gobernante en la gobernación del estado Zulia, por coacción o por acuerdo. Y nació, tal y como lo dice el estudio, a partir de la libre importación que en los últimos 3 años el gobierno dio, y esta libre importación no accede ni el compañero periodista Lugo, ni tú, Anaís, ni yo, sino los que están, digamos, con esa palabra, enchufados con la élite gobernante para poder realizar importaciones que tienen alguna relativa importancia por la vía de nuestros puertos y aeropuertos y les dan toda la facilidad. En segundo lugar, compartir con ustedes que para mí el impacto macroeconómico lo veo en 2 dimensiones y lo refuerza esta investigación que ustedes han presentado. En primer lugar, hay un reforzamiento de la devaluación por la vía más perversa. ¿Por qué se refuerza la devaluación? Porque esta masa de bolívares que ellos pueden capturar allí, dice la investigación de ustedes que se realiza un 60 y tanto % en bolívares. Esta masa de bolívares que estos dueños de bodegones reciben están obligados por la naturaleza de su negocio a cambiarlos a dólares inmediatamente ese día o en horas siguientes, porque en una economía en recesión la única manera de sostener la rentabilidad por la hiperinflación es hacerlo inmediatamente, cambiar esos bolívares a dólares. Entonces es una masa de bolívares que todos los días, por la naturaleza de su negocio, que es básicamente realizado en dólares, requiere hacer el cambio y refuerza la devaluación. Y el segundo impacto macroeconómico, que es de más largo plazo, es que en el circuito de la acumulación, las altas transferencias que ellos realizan
por mecanismos financieros no circulan en la economía nacional, es decir, no tienen un impacto sobre la demanda agregada, no tienen un impacto sobre el consumo ni sobre las actividades productivas de la nación, y esto, por supuesto, es la acumulación más perversa, porque alguna acumulación en el rentismo nos dejó industrias. Esto no nos deja absolutamente nada, sino una ganancia de los bodegones, amigos de Maduro, amigos de Omar Prieto, etcétera, etcétera. Concluyo con esto. Mi gran conclusión a partir de esta investigación y de mis propias reflexiones es, número uno, no hay cambio estructural de la economía venezolana, porque he visto a algunos hablar del cambio estructural de la economía venezolana. Hay que tener mucho cuidado cuando se utilice estos términos de un cambio estructural, por favor. Y no hay cambio estructural sencillamente porque se refuerza el carácter de una economía importadora sin valor agregado. Y la segunda gran conclusión es que esta nueva élite que son dueños de los bodegones, a pesar del ruido que tienen, es marginal su impacto en relación a las posibilidades de la recuperación económica. No lo fue en el año 2019, no lo fue en el 2020, tampoco lo será en el 2021. Cambio y fuera. Gracias. Muchas gracias, profe. El profesor Rodrigo nos habla desde el Zulia. Como él dijo, no tenemos más preguntas ni nadie más anotado en el derecho de palabra, así que yo le devuelvo la palabra a ustedes. Antulio, adelante. Sí, también agradezco mucho la intervención del profesor Rodrigo Cabezas y compartir sus reflexiones que también nos vienen del Estado Zulia, que son muy importantes, además, porque alguien que conoce también estas redes económico-políticas, yo creo que nos ayuda porque confirma ciertas sospechas que ya tenemos y que hemos ido confirmando también nosotros. Sobre lo que plantea Omar y la pregunta que tú hacías, Anaís, yo creo que es muy importante hacer estos vínculos. El primer punto sobre lo que plantea Omar, una preocupación que compartimos nosotros tres, es el hecho de que estas dinámicas nuevas dinámicas comerciales, dolarizadas o semidolarizadas, con aperturas a la permisología, sin aranceles de importación, etcétera, refuerzan estas vinculaciones, estas estrechas vinculaciones de nuevas élites económicas con el gobierno, por un lado, pero por otro es lo que planteó Omar en su pregunta, y es que, bueno, va en detrimento de la industria nacional. Es una suerte, lo que decíamos en uno de nuestros artículos, es una suerte de proteccionismo al revés, ¿no? Entonces se privilegia nuevamente las importaciones, y se saca del mercado potenciales grupos nacionales que podrían estar supliendo la demanda local. Eso es un problema muy importante, porque además, partiendo de la coyuntura actual, donde no hay líneas de crédito, donde el acceso a dólares, además, está también restringido, a menos que participes también dentro de estas nuevas dinámicas aperturistas, pero arbitrariamente abiertas, ¿no? Y esto vincula con el segundo punto que tú planteas, Anaís, que es cómo se relaciona esto con qué tipo de laboratorio estamos viendo, ¿no? Para las zonas económicas especiales, por ejemplo. Yo creo que hay que vincular las zonas económicas especiales con legislaciones previas. Por un lado, obviamente, la ley antibloqueo, ¿no? La ley antibloqueo es un caparazón legal que permite al gobierno hacer este tipo de reformas económicas, de transferir propiedad y capacidad de acumulación y nichos de mercado a nuevas élites de una manera opaca, ¿no? Sin rendir cuentas a quienes lo está haciendo, ¿no? Puede vender activos, puede generar concesiones, etc. Y la evidencia periodística indica que lo ha venido haciendo sin que nosotros podamos tener acceso a ello, ¿no? Y quiere también hacerlo en el sector petrolero, etc., ¿no? Esta es una primera legislación en la cual hay que verla como la que abre la puerta para ello, y que dice en última instancia que el Estado venezolano puede hacer esto a discreción. Y que no debe necesariamente someterse a restricciones constitucionales y de otras leyes, porque está bajo asedio de las hostilidades internacionales, en particular de las sanciones estadounidenses. Entonces las sanciones estadounidenses se convierten en una excusa para llevar a cabo estas transformaciones.
Y el otro laboratorio, yo creo que es importante, es el Arco Minero del Orinoco, como un mecanismo excepcional, ¿no? Las zonas económicas especiales son espacios de excepción en los que ciertas leyes no aplican o ciertas regulaciones no aplican, regulaciones ambientales, regulaciones laborales, etcétera, ¿no? Y ya en la zona, el Arco Minero del Orinoco, es un ejemplo de ello, ¿no? Yo creo que el tema de las zonas económicas especiales es muy importante porque en efecto lo que hace es ir regulando y abriendo nuevos nichos de mercado donde el gobierno ofrece esto, ofrece la desregulación laboral y otros posibles ventajas para una neoburguesía comercial que podría aprovecharse de ella, ¿no? Y también capitales internacionales que estén dispuestos a evadir sanciones o evadir hostilidades con Estados Unidos. Y allí, bueno, están surgiendo pues nuevas conexiones con Irán, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros países. Gracias, Antulio. Manuel, Benedict, no sé si alguno quiere completar. Bueno, antes de todo, agradecer a los comentarios que nos hace pensar mucho. Yo creo que son muy buenos y hay muchas preguntas al que no tenemos respuestas, pero nos gustaría tenerlo. Y una pregunta que no hemos contestado es que si tenemos alguna idea de dónde viene el capital de inversión en esos bodegones. Se puede observar, como también fue mencionado, que, bueno, los dueños de bodegones son muy vinculados al Estado. Eso es obviamente una nueva élite, pero no sabemos exactamente de dónde viene el capital. Y eso es muy importante para en realidad entender en qué fenómenos estamos platicando. Yo estoy... bueno, de acuerdo, yo creo que me hizo pensar un poco de que no significa un cambio estructural. Y estoy muy de acuerdo que los bodegones definitivamente no va a ser una manera de recuperar la economía venezolana, ni mucho menos, pero yo creo que todo depende de qué pasará con digamos, la economía rentista, el sector petrolero. Si eso va a quedarse tan bajo que que va a tener una importancia mucho menos, se puede ver una economía que funciona con otros dinámicos. Me hace pensar en la economía salvadoreña, que es dolarizado, que vive básicamente de los ingresos de las remesas, de otras fuentes más o menos legales, y la élite se ha convertido a una élite que ofrece que inviertan en supermercados, en el alquilo de autos, hoteles y este tipo de servicios, en realidad dirigidos a capturar los ingresos en dólares de lo que viene de afuera. Pero en base de otra lógica que lo que había antes, donde vendían productos agricultores, los mismos élites. Yo creo que entonces sí es cierto que quizás no es un cambio estructural así, pero surge una nueva élite y otros incentivos económicos. Pero tenemos mucho por estudiar y sobre todo el gran inquietud de dónde viene el capital y también al final qué es digamos, el combustible de esta economía, porque importar y vender no es sostenible y definitivamente no es una manera de recuperar la economía venezolana. Sí, aquí hay varias preguntas o repreguntas y también comentarios que voy a tratar de hacer muy brevemente, ¿no? Mi querido hermano Francisco Javier insiste en la cuestión de los fondos, creo que quiere meterme en problemas, pero lo de los fondos es una cuestión bien preocupante. En la encuesta que hicimos tratamos de preguntar muchas cosas, pero
Lo de los fondos no se preguntó desde ningún punto de vista, ni el origen de capitales, ni dueños, por la cuestión de la inseguridad, los problemas de la gente que piensa que la van a secuestrar, los robos, etcétera, etcétera. Y entonces nunca se planteó nada sobre eso, ¿no? Lo normal en un país relativamente decente sería ir al registro público y en el registro público contrastar el RIF del local con el registro de adquisición de ese local para ver quiénes son las personas que compraron ese local y hacer conexiones. El asunto es que eso se trató de hacer de algún punto de vista muy chico, pero los registros no están dando información de eso. Hay una orden que dicen que es presidencial en donde no hay apertura de libros contables ni apertura de libros de registro fiscal en el registro mercantil para saber quiénes son dueños de esos locales. Igualmente, eh, la gente de Armando Info, por ejemplo, tienen muchas mejores herramientas que nosotros para conseguir esas cosas, que eso sería ya un trabajo periodístico de investigación casi criminal, cosa que nosotros no, evidentemente no hacemos, ¿no? Lo otro es que, como dice Omar, no hay una generalización adversa contra el bodegón. Es decir, no todos los bodegoneros son deshonestos, lavadores de capitales ni narcotraficantes, eso nunca se ha dicho. Evidentemente que hay un montón de dueños de bodegones que son tipos honestos, que están tratando de salir adelante, invertir, crear, hacer, y somos muy respetuosos con ellos, ¿no? Con su idea de reconstrucción. La cuestión que decía mi amigo Rodrigo Cabeza sobre la economía a nivel macro es un aporte completamente marginal. Los bodegones, por más grandes que parezcan, son simples herramientas donde mucha gente que recibe remesas vuelca las remesas sobre esas mercancías y esas mercancías, ese dinero sale del país por vía de importación. Es decir, no hay agregación de valor, no hay suma de valor agregado, no le suma nada al PIB prácticamente, ¿no? Lo otro es que hay movimientos que están siendo muy por debajo de la mesa que refieren a un tránsito del bodegón hacia la producción industrial. Creo que hay mucha gente del campo de bodegón de buen dinero que se está dando cuenta que en la industria es donde está el dinero, que el bodegón está llegando a un nivel de competencia muy fuerte. Hay muchos bodegones que están saliendo en muchas partes y que la producción en Venezuela con salarios tan bajos eh, sería mucho más rentable. Pero para que eso suceda tiene que haber seguridad jurídica, tiene que haber un cambio de estabilidad política mínimo y tiene que haber una mejora en los servicios públicos. Una de las cosas que necesita cualquier recuperación industrial y transformación es energía disponible y accesible y corriente. Agua, necesita bastante agua para producir cualquier cosa. Y se necesita gas y se necesita una estabilidad que el bodegón no requiere, porque muchos bodegones, por ejemplo, en el interior, tienen plantas que trabajan a diésel, entonces pueden sortear un poco los bajones de luz, pero si estás ensamblando televisores, no puedes ensamblar televisores con una planta diésel. Lo otro, ya para ir cerrando, la cuestión del bodegón para mí es un fenómeno tremendamente importante en la economía, en la sociedad, aunque no tenga un impacto grande en lo macro, ¿no? No tenga ningún impacto en el PIB. Me explico esto porque están surgiendo bodegones restaurantes, están surgiendo bodegones hoteles, están surgiendo una nueva forma de hacer negocios donde hay un lujo artificial, un poco barroco, un poco quiche, un poco recargado, donde de alguna manera te quieren cobrar $300 por una habitación de hotel solamente porque tiene una cortina retro o porque tiene una sábana con un dibujo de alguien. Entonces, esa forma de hacer negocios del bodegón se está expandiendo también a restaurantes que te quieren vender una hamburguesa en $20
cobrarte una cerveza en $11 porque la ponen con un hielo cuadrado o redondo o un hielo de algún tallado. Toda esa forma de hacer negocios que va exclusivamente para la élite es una forma bodegonera de trabajar, es una forma bodegonera de acumular capital, y por eso creo que es muy importante entender este fenómeno. Lo último que dijo Anaís de manera muy, muy inteligente, muy brillante, la cuestión de las zonas económicas especiales y el bodegón como especie de ensayo accidental de esto. Es evidente que lo de las zonas económicas especiales es una locura, porque Venezuela ya es una zona económica especial gigante. Acá no se cumplen las leyes ambientales, no se cumplen las leyes laborales, tenemos el salario más bajo del mundo como salario mínimo establecido, entonces no se necesita una zona económica especial. Ahora, el bodegón parte de ser como un ensayo de esa zona económica especial porque también, como lo dijo Antulio, el bodegón goza de ventajas abusivas para la importación sin pago de tributos, sin pago de aranceles, importaciones sin nacionalización, sin permiso y exenciones tributarias formales que van a expirar en junio, el 17 de junio, si no me equivoco, y que están negociando para tratar de alguna manera extender. Entonces el bodegón, unido a las oficinas de lujo que vimos en las Mercedes, por ejemplo, cuando estuvimos dando un paseo con la doctora Bull por allá, esos grandes centros comerciales, oficinas de 2, 3 millones de dólares, que parecen ridículas, esas personas están desarrollando lobbies políticos muy fuertes que están empujando normas, leyes y cambios en la sociedad. De hecho, muchos atribuyen la flexibilización con la dolarización al empuje que tuvieron esos empresarios para tratar de acumular dinero más rápido y más fácil, es decir, mejorando los medios de pago. Entonces, creo que también hay que hacer pronto un trabajo sobre las zonas económicas especiales y hay que discutirlo y conversarlo en conjunto. Gracias. Bueno, gracias Manuel. No tenemos más manos levantadas ni más preguntas. Yo quiero otra vez agradecerle muchísimo a ustedes. Para nosotras es un gusto poder haber concretado este espacio. Tuvimos problemas, qué raro, para poder transmitir en vivo, pero en lo que podamos bajar el video lo vamos a colgar en nuestras redes. Yo creo que eso que decía Benedict al inicio es fundamental. Estamos atravesando una transición, no la que todo el mundo estaba esperando, no la que digamos, la que se creía que iba a ocurrir, pero es una transición al fin y al cabo. Ayer en este espacio en el que les comentaba, se insistía mucho en que las referencias eran Turquía, Vietnam, Corea del Sur, Argentina, unas partes, y creo que eso también da cuenta de eso, como un salto mayor a esta transición que vale la pena estudiar y concentrarse. Ahora hay una asociación de bodegones, quizás pueden ampliar el estudio porque se ha conformado una asociación, no se sabe mucho, no se conocen muchos detalles de quiénes la dirigen o cómo está compuesta, pero bueno, existe una asociación y eso podría ser una forma quizás de seguir profundizando un poco en el estudio de estas dinámicas, que finalmente es donde intentamos poner el acento, y por eso nuestro observatorio se centra en el análisis de la economía política y no tanto en el tema económico, macroeconómico. Nos interesa mirar los cambios desde esa perspectiva. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la sala, muchísimas gracias a ustedes otra vez, esperamos poder seguir haciendo cosas. Creo que hay un camino por delante para seguir analizando esta transición en concreto, y bueno, nosotras estamos súper agradecidas y contentas de poder seguirlos acompañando en la medida de nuestras posibilidades. Cata, no sé si quieres decir algo para despedirte. No te comas toda esa Nutella que hace mucho daño. Y bueno, un saludo para todos, muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Hasta luego.